La Naranja Mecánica fue hasta San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, para que conozcas cómo es un planeador de última generación. Charlamos con Fernando del Club de Planeadores Albatros, un experto en el tema. Mi nombre es Fernando Repiqui, estamos en este momento en el Club Planeadores Albatros, es la entidad madre del vuelo en planeador, y les vamos a presentar entonces un planeador moderno de la última tecnología en el nivel mundial. Mi función es simplemente ser un piloto más del club. Tengo unos cuantos años acá en el club volando. Si nos remontamos a los fines del 1890 aproximadamente, los planeadores que existían eran sumamente elementales, eran simplemente algo que tenía el elemento vital para que se pueda volar, que eran las alas, con un comando muy rudimentario. Se llevaba arriba de una colina y como si fuese con una gran gomera, se los lanzaba hacia la ladera de la colina. Una vez que tomaba esa velocidad suficiente como para poder tener la sustentación necesaria, planeaba paralelo a la colina y luego se iba separando de la colina, aprovechando el aire que tenía en ascenso de la colina. Así comenzaron los vuelos en el mundo, que Otto Lilienthal fue el primer piloto reconocido que le dio el inicio a la aeronáutica en general. La evolución tecnológica, en principio, pensemos que como en todas las cosas sucede, se toman los elementos que se tienen a mano. Lo que había a mano en ese momento, y cuando comenzó el vuelo, fundamentalmente era la madera como elemento confiable y fiable. Se buscaba el modo de hacer un elemento, un dispositivo, que fundamentalmente eran las alas, que era lo que iba a permitir volar, pero era necesario hacerlo lo más liviano posible. En combinación con algo como, por ejemplo, para darle forma a las alas, que eran telas, se le impermeabilizaba y se le iba modelando esa tela a través de esas estructuras de madera. Se han desarrollado inclusive pegamentos muy particulares. Se utilizaban también, obviamente, elementos ferrosos como combinación, pero por el peso había que utilizarlo solamente en los lugares donde era indispensable. Se utilizaron aleaciones de acero como el cromo molibdeno, que es el elemento ferroso más común y más utilizado que en la aeronáutica. Posteriormente se fue reemplazando algunas piezas, por ejemplo con el aluminio y aleaciones de aluminio, que permitieron generar estructuras más fuertes y más livianas. Por consiguiente, pudieron hacer estructuras más grandes. Las combinaciones de resinas, epoxis o poliéster, combinado con otras fibras que ya dejaban de ser las fibras convencionales que se usaban de algodón, etcétera, y se pusieron a trabajar con la fibra de vidrio, generó elementos sumamente resistentes que superaban en algunos casos la construcción que habitualmente se hacía en aluminio, madera, etcétera. Pasado el tiempo se encontraron otro tipo de fibras como el Kevlar, como el carbono. Y esa combinación de esos elementos unidos, las resinas epoxi con cada uno de esos materiales, hacen que las resistencias mecánicas y su flexibilidad la hacen ideales para determinados lugares solicitados en la estructura de los planeadores, por ejemplo. Entonces, en este planeador tenemos fibra de vidrio, fibra de carbono y Kevlar. O sea, en determinadas partes se van a encontrar distintas porciones. Las partes estructurales, por ejemplo, del larguero interno, y gran parte del ala está hecha en fibra de carbono. El fuselaje tiene parte de Kevlar y parte de fibra de vidrio. Gracias a eso se pudo lograr perfiles alares muy angostos y en función de la envergadura. En este caso tiene 25 de metros que hay entre un extremo de ala y otro, donde lo común y lo normal en los planeadores que tenemos son de 15 metros en uso. O sea que la evolución tecnológica permitió generar planeadores más eficientes, donde en definitiva el dominio de la resistencia al avance fue logrando un valor superior como resultado, o sea con resistencias más bajas, a velocidades más altas. La utilización de esta fibra permitió dar un gran avance a la aeronáutica en general.
una hermosa pregunta, ¿por qué vuela el planeador? En principio te diría que si me voy en el extremo de lo sencillo es gracias a que tiene alas. Entonces uno podría pensar, todo lo que tiene ala vuela. Y yo diría, sí, puede volar, pero tienen que darse otras condiciones más. El ala es un invento donde si se mantienen ciertas situaciones físicas, como el deslizar del aire a través de ellas, genera, ante determinadas condiciones, una fuerza de abajo hacia arriba que contrarresta el peso. Es decir, si yo tengo un elemento donde puedo generar una fuerza que contrarresta el peso que tiene y me contrarresta la fuerza de la gravedad, yo diría estoy en suspensión o estoy volando. Para que el ala funcione necesita tener aire que circule sobre ella. Entonces, en realidad, lo que hace el planeador está descendiendo permanentemente y autopropulsándose por su propia descomposición del peso a tener una circulación constante de aire sobre las alas. Cuando esa circulación de aire pasa a determinado nivel de velocidad, se genera la sustentación suficiente como para que equilibre el peso. Conclusión, a partir de ahí, lo que tiene el planeador o cualquier aeronave, que es lo mismo, son los elementos aerodinámicos necesarios como para comandar las condiciones que se tienen que dar para que esa ala funcione. Lo importante es que esto no es que vuela fantásticamente por una cuestión mágica, sino que está respondiendo a leyes físicas. Y mientras no se transgrede esas leyes físicas, siempre va a funcionar. Eso es lo maravilloso. Entonces, lo que aprende en definitiva un piloto cuando va a un club a hacer el curso es saber desde qué punto comienza a funcionar el planeador, cuáles son los parámetros que tiene que tomar en cuenta y hasta qué punto de máxima. Porque así como hay una velocidad de mínima donde empieza a funcionar, a darle la sustentación suficiente, hay una de máxima, donde a partir de esa velocidad, evidentemente la estructura se resiente y se puede romper. Entonces, conociendo eso, más los márgenes de seguridad, automáticamente se vuela con total dominio en una franja determinada de gamas, en principio de velocidad. Quédate ahí. Enseguida te mostramos más sobre este increíble planeador en La Naranja Mecánica.